Bueno, como lo veníamos prometiendo desde el comienzo del programa, un verdadero lujo de libertad de opinión, contar con el análisis político en esta Argentina tan difícil que nos toca vivir, del licenciado, doctor en Ciencias Políticas, Andrés Malamud, al que desde ya le estoy agradeciendo muchísimo el tiempo que nos concede a través de Libertad de Opinión. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rogelio? Es un placer hablar con ustedes. Gracias. Me gustaría empezar por un análisis general. ¿Cómo ve usted la política de Argentina en este momento? Desordenada, para decir lo mínimo. Pero algo más grave es que no solo está desordenada en este momento, sino que es una tendencia hacia el desorden. Así que lo que podemos hablar es de descomposición, que es lo que está pasando en buena parte de los sistemas políticos y partidarios de América del Sur. Había votos que se mantenían a lo largo del tiempo, lealtades partidarias con identidades fuertes. Y había partidos políticos con dirigentes que eran profesionales de la política y que tienen una larga historia de acuerdos y conflictos. Lo que vemos ahora es una tendencia, por un lado la fragmentación electoral, es decir, muchos más partidos, mucha más volatilidad en la ciudadanía. Por otro, amateurismo político, muchos más dirigentes sin experiencia en la negociación. Y además, esto lo que hace es producir un tercer efecto: la ruptura del vínculo, el debilitamiento del vínculo entre la sociedad y la política. Esto se manifiesta crudamente en Perú, donde ya no quedan partidos y los electores no guardan ninguna lealtad, los políticos son todos amateurs y la sociedad no cree en la representación. Pero está pasando también en otros partidos como Colombia y Chile, donde se desintegraron los partidos tradicionales y emergen outsiders que a veces son más serios y otras veces son menos serios. En Argentina vamos camino a esa desintegración. No es inevitable, está en nuestras manos todavía detenerlo, pero si sigue la tendencia, Argentina se va a volver un país en el cual el peligro no es el autoritarismo, sino la anarquía. No es la concentración de poder, sino su dilución. Cuando usted habla de descomposición o de desorganización, ¿está hablando de la clase política en general, digamos, tanto oficialismo como oposición? Sí, y también de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? A lo largo del tiempo, las identidades partidarias se heredaban. Muchas veces alguien era radical porque su padre lo había sido, o alguien era peronista porque su abuela lo había sido. Ahora esto es cada vez más infrecuente. La identidad partidaria es más volátil. Acaba de perder el movimiento popular neuquino, el partido que gobierna Neuquén desde su fundación como provincia. Le ganó a alguien que se había escindido previamente, alguien que también viene del MPN, pero aún así lo que estamos observando son fenómenos novedosos. Y esos fenómenos tienen que ver con la desintegración, no con la convergencia. No son grupos de ciudadanos o de partidos que se unen, sino que se separan. Y ese es el peligro. No solo los dirigentes, también los electores se están desagregando. Ya no se reconocen en grandes familias partidarias. Los que se reconocen hoy en día como peronistas y radicales son un grupo minoritario. Y es difícil hablar del gentilicio del PRO. Ahí tenemos un partido para el cual ni siquiera podemos agregar una manera de nombrarlo. ¿Son proístas o son macristas? Porque si son macristas, es un individualismo al que ellos supuestamente deberían superar. Ese es el problema. Argentina diluye, destruye, desintegra sus instituciones históricas sin construir nuevas. Andrés, usted nombraba Río Negro, Neuquén, donde se ha pronunciado una baja de votantes muy importantes. ¿Corremos el riesgo que a nivel nacional ocurra más o menos lo mismo, producto de esta confusión, de este desencanto? Sí, ya lo estamos comprobando. A partir de 2011, sobre todo, hay una reducción en la tasa de participación. No es gravísimo, no corresponde ser alarmista, porque en Argentina, cuando vuelve a la democracia en el 83, vota más del 80% de la población. Hoy está votando un poco menos del 70%. Pero a veces hay democracias establecidas, como Suiza o Estados Unidos, donde en algunas circunstancias vota solo el 50% de la población. Así que la gente se enoje y se quede en casa no es un buen indicador, pero no es gravísimo. La cuestión es que, por un lado, lo que observamos es ese descenso en la participación y, por el otro, la canalización del voto hacia opciones antisistema. Cuidado, no me opongo a que haya gente, candidatos, dirigentes que vienen de afuera y digan, los que están no sirven, vamos a cambiar. El problema es cuando los que vienen de afuera dicen, vamos a dinamitar, vamos a poner una bomba en tal institución,
vamos a romper todo lo que está. Porque incluso si coincidimos en que hace falta romper algunas cosas, romper es para reconstruir. A nadie le sirve que esté todo roto. De lo que ¿Eso, se trata es de cambiar lo que está. ¿Eso es Milei o también es parte de Juntos por el Cambio? Las dos cosas ahora, porque Milei ha influenciado tanto la agenda política que dentro de Juntos por el Cambio está el sector de los halcones, los duros, que tienen un lenguaje muy parecido. Y cuando hablan sobre Milei, cuando se diferencian de Milei, lo hacen por una cuestión de grado. Milei dice hay que dinamitar todo y Mauricio Macri dice hay que dinamitar casi todo. Lo que están haciendo, quizás involuntariamente, es someterse, rendirse ante el discurso de Milei, que tiene muchos componentes de sensibilidad. Si Milei habla así y tiene más de un 20% de intención de voto, es porque está detectando un sentimiento profundo en el electorado y porque está diagnosticando que la política como está no funciona. La cuestión es que el remedio no sea peor que la enfermedad. Andrés, ese desencanto de la población, ese enojo que hoy uno advierte en el argentino, digamos, ¿es más por la economía que por la inseguridad que se vive en Buenos Aires, por ejemplo? ¿O ambas cosas están influyendo en ese desencanto? Son esos dos elementos y uno más. Por un lado, la situación económica. Es la primera vez en la historia que argentinos con un sueldo en blanco son pobres y que piensan que la próxima generación va a estar peor que la actual. Nunca había pasado. Siempre en Argentina la expectativa es que la próxima generación, los hijos, iban a estar mejor que los padres. Por el otro, la inseguridad. Argentina tiene una tasa baja de homicidios, no nos engañemos, no somos el peor país del mundo. Una tasa baja de homicidios, pero tiene una tasa alta de robos. Y los homicidios cuando ocurren son muy visibles y son siempre dolorosos. A uno no lo calma el hecho de que estadísticamente haya menos homicidios que, por ejemplo, Estados Unidos. Y tercero, el tercer elemento que se suma a la economía y la inseguridad es la falta de ejemplaridad de los políticos. Pues si los políticos no consiguen resolver los problemas, pero los sufren junto con el ciudadano tiene capacidad de comprender y esperar. El problema acá es que la percepción es que los políticos no sufren los problemas del común de la gente. Los políticos viven en una burbuja de privilegio. Y mientras tanto la inseguridad y la inflación la sufre la gente de a pie. Eso es lo que resulta intolerable. Que haya privilegios en medio de la malaria. Ahora, mirando un poquito el futuro, Andrés, uno piensa primero en el oficialismo porque tiene que gobernar este país hasta el mes de diciembre. Y luego también piensa en la oposición que podría llegar a ser gobierno a partir de diciembre. En el oficialismo, ¿se pueden recomponer todavía esa disgregación de la que usted habla? Es muy difícil que consigan una fórmula de convivencia y felicidad. Pero no es imposible que se mantengan juntos aún odiándose, lo mismo que en la principal oposición. El escenario que les espera no es muy favorable, porque desde 2018 no hay ningún oficialismo en América Latina que gane una elección presidencial. Está tan mal la situación en el continente que todos los oficialismos pierden. Además, en Argentina hay más del 100% de inflación. Así que para que gane el oficialismo tiene que ser muy mala la oposición. Pero no es imposible que lleguen juntos a las elecciones. De hecho, Cristina Kirchner está sosteniendo a uno de sus peores enemigos históricos, Sergio Massa, que no solamente la enfrentó en elecciones, sino que la llamó a ella y al marido corruptos y los denunció ante el embajador de Estados Unidos, infiltraciones que todos conocemos. Si ellos son capaces de reconciliarse y de estarse apoyando en este momento, no es imposible que tengan una candidatura conjunta. Habitualmente lo que hace el kirchnerismo cuando ellos no pueden ser candidatos es apoyar a un candidato centrista o moderado. Lo hicieron con Scioli, lo hicieron con Alberto Fernández, podría Cristina hacerlo con Massa. Así que el escenario para ellos es no muy esperanzador y sin embargo no necesariamente catastrófico. ¿Usted no pondría a Massa entonces entre los moderados? Sí. ¿Quiénes son los moderados? Los que se sientan a hablar con la oposición. Independientemente de la ideología que se mantenga, Cristina es alguien que uno no se lo imagina sentada con Macri en una mesa de diálogo. Y Massa no tiene problema en sentarse con quien sea, desde el Fondo Monetario hasta las organizaciones callejeras y, por supuesto, la oposición. Él no esconde el vínculo que tiene, por ejemplo, con Rodríguez Larreta o con Gerardo Morales. Eso es lo que define un moderado de un extremista. El extremista no se sienta con el adversario, el moderado sí. Usted sabe que el gobierno fundamentalmente habla de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional. La situación geopolítica
¿está colaborando para que Estados Unidos nos apoye en las negociaciones con el fondo? Definitivamente sí. Nos apoyaba, nos convenía antes con Bolsonaro de presidente de Brasil, porque Bolsonaro era un enemigo de Biden por haber sido un satélite de Trump. Y nos ayuda ahora porque Lula se está equivocando en su política exterior. Está haciendo declaraciones de alineamiento con Rusia y con China, y por lo tanto de enfrentamiento con Estados Unidos y la Unión Europea. En ese contexto, que el segundo país de América Latina, que es Argentina, sea amigo de Estados Unidos, es importante, porque contrapesa la relación con Brasil. Pensábamos que Lula se iba a llevar mejor con Estados Unidos, y en ese caso Argentina queda a la sombra. Pero siendo Lula quien es, y no siendo capaz de contenerse, y siendo las cosas que están diciendo y irritando de esa manera a Washington y Bruselas, Argentina tiene una oportunidad más. Seguimos siendo el chico menos malo de la cuadra. Crucemos de vereda, veamos la oposición. ¿Hay posibilidades, después de enfrentamientos públicos tan duros, de que se puedan recomponer e ir a una elección con posibilidades? Todavía hay esa posibilidad. Lo que hay es un odio profundo, un odio que difícilmente se supere en los próximos meses. Pero es posible que se llegue a un acuerdo de reglas más allá de los odios. La cuestión es contener al perder de la paz. Si van Bullrich y Larreta, uno gana, otro pierde. Y el que pierde tiene que pedirle a sus seguidores que continúen, que sigan acompañando, que voten al ganador. Que no se vayan a votar a Massa, si son moderados, o a Milei, si son extremistas. Y esto es muy complicado. Se esperaba que Macri cumpliese esa función de moderación, que Macri fuera el gran contenedor, que al bajarse de la candidatura presidencial garantizase que el perdedor, fuera Larreta o Bullrich, se quedaba apoyando al ganador. Y no cumplió ese papel. Se ofuscó cuando Larreta toma la decisión de cómo votar en Capital y pasa a apoyar de manera explícita y enojado al otro lado. En ese contexto, el radicalismo podía haber servido como contenedor, o Lilita Carrió, pero también están alineados de un lado y del otro, y por lo tanto es difícil imaginarse, no una interna, eso va a ocurrir, una paz ordenada, es difícil imaginarse un resultado en el cual el perdedor acepte votar al ganador en las elecciones generales, en vez de irse con la oferta más similar, ideológicamente, que está por afuera de Juntos por el Cambio. O sea que, según lo que usted observa y ve, es muy factible que si Bullrich pierde una interna, sus votantes se vayan con Milei y al revés. Muy bien dicho. Sí, sus votantes, no ella. Yo lo que no observo es un quiebre a nivel de dirigentes, sí una potencial fuga a nivel del elector. ¿Y puede pasar lo mismo si el ganador es Rodríguez Larreta? Bueno, claro, si el ganador fuera Larreta, muchos votantes de Bullrich mirarían con cariño a Milei. Si la ganadora fuera Bullrich, muchos votantes de Larreta mirarían con cariño a, no sabemos todavía, quizás Massa. Ahora, Massa, 110% de inflación anual, altísimos números de pobreza y de indigencia. Más allá de que le querramos echar la culpa al Fondo Monetario Internacional, un candidato que viene manejando la economía, ¿tiene posibilidades? No. En un contexto que en América Latina pierden los oficialismos, con 100% de inflación, ningún oficialismo puede ganar. Que tenga viabilidad, que se siga hablando de esa candidatura con alguna credibilidad, marca lo mal que está haciendo las cosas la oposición. ¿Por qué la oposición? Porque el oficialismo no puede ganar con estas circunstancias regionales y económicas. Que se siga pensando en la posibilidad significa que la alternativa, que la oposición, que aquello que está enfrente, no seduce. Y no seduce en parte, no solo porque no tiene una propuesta económica alentadora, seductora, todo lo que viene en economía va a ser peor antes de mejorar. Primero nos vamos a caer antes de volver a remontar. Pero por lo menos puede tener una propuesta moral, moralizante, o ejemplificadora, o política atractiva. Y eso tampoco se construye. Las peleas dentro de la oposición destrozan a la oposición, a todos los sectores de la oposición. No es que Larreta zafa o Bullrich zafa. Los dos se desgastan cuando se pelean. Andrés, y en el aspecto social, sobre todo en Buenos Aires, claro, ¿cómo lo está viendo? Empeorando. Hay un 30% de argentinos que no responden a las encuestas. Y se sabe que esa no respuesta significa rabia, más que hartazgo. Y lo que vemos es que hay números horrorizantes. 40% de pobreza en Argentina, cerca de 50% de informalidad laboral, 60% de pobreza infantil. Son números que asustan para el futuro. Sobre todo la pobreza infantil, porque lo que estamos haciendo es no alimentar física y mentalmente a los argentinos del futuro.
Así que los números son graves, no son ilevantables. Argentina sigue siendo un país que tiene muchísimo potencial. El problema es que cuando deterioramos el presente, arriesgamos el futuro. Y eso es algo de lo que pocos dirigentes están hablando. El futuro es alimentación y educación para las nuevas generaciones. Y hoy Argentina tiene todos los cañones del gasto orientados en la otra dirección, en los adultos mayores. Que yo sé que esto suena trágico porque nuestros viejos no están bien, pero nuestros niños están todavía peor. Ahora, digo, ¿hay todavía posibilidades de cambiar el rumbo del cañón, apuntarlo a otra parte del gobierno en los meses que le queda? Es muy improbable, pero el mundo puede venir en ayuda del gobierno. ¿Cómo? Si hay un conflicto en Taiwán, si China bombardea o invade la isla. Eso va a tener tantas repercusiones económicas que el resto del mundo va a sufrir muchísimo. Y por comparación, Argentina, que está muy lejos de esa geografía, puede quedar mejor en la película. Lo mismo si hay una explosión nuclear en Ucrania. Putin está todo el tiempo disparando al fleje. Está mandando misiles y bombas al sistema de electricidad que permite la refrigeración de la central nuclear más grande de Europa, la de Zaporizhia. Si llega a cortarse la electricidad y se funde el núcleo, vamos a tener un Chernobyl a la enésima potencia. Cualquiera de esas cosas graves que pasan en el mundo, que son imprevisibles pero tienen alto impacto, puede hacer que Argentina quede mejor por comparación. Y en ese contexto, los electores pueden decir, vamos a mantener lo que está, porque las alternativas son peores. Ahora, se habla mucho de una bomba que puede explotar. ¿Usted la observa, la mira? Puede explotar. La bomba económica. Exacto. Económica y social, le diría yo, ¿no? Ahora, sí. ¿Esa bomba puede explotar antes de diciembre? No, seguramente la van a contener y a lo mejor llegue a explotarle al próximo gobierno. Sí, esa bomba es una devaluación. La devaluación puede estar acompañada o no por una hiperinflación. Pero una devaluación es inevitable, porque no existen países que tengan 14 o 16 tipos de cambio en el mundo. Esto significa que en algún momento en el futuro Argentina va a tener un tipo de cambio. Para llegar a un tipo de cambio hay que unificar todo lo que está. ¿Y quién piensa que se van a unificar para abajo? Se van a unificar para arriba. Eso se llama devaluación. La devaluación es dolorosa porque hace que uno pierda poder adquisitivo y eso se manifiesta en el voto. Pero antes de eso quizás se manifiesta en la calle. La rabia, la protesta. Andrés... Si esta devaluación... Sí, escucho. No, discúlpeme. Termine usted, por favor. No, que si la devaluación le toca al próximo gobierno, el próximo gobierno empieza muy mal, sin condiciones de estabilidad. Por eso al próximo gobierno, sea quien fuere, le conviene la explosión previa, o digamos el ajuste y el acomodamiento de ese tipo de cambio. Y para que ocurra eso, en un gobierno sin poder, va a haber mucho dolor. Andrés, la última, y le agradezco infinitamente este espacio, este momento, que la verdad es un placer poderlo compartir con usted. Digo, ¿cuánto de responsabilidad en la economía argentina tiene el Fondo Monetario Internacional hoy? Tiene una responsabilidad importante, hoy y siempre, porque el Fondo Monetario suele tener un mal análisis del funcionamiento económico de los países emergentes, siempre se equivoca. Pero la responsabilidad del fondo no es producir los problemas que tiene Argentina, es habilitar respuestas equivocadas. El fondo siempre acuerda con un gobierno y le permite o le exige que haga algo que no funciona. Pero cuando se llega al fondo, uno ya rompió la cosa. La economía argentina está en problemas cada vez que vamos a pedirle plata. El fondo tiene como responsabilidad la mala respuesta, la mala política. Pero el problema original es culpa nuestra. Doctor, un inmenso placer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un gusto muy grande. A disposición. Gracias. Que tenga un muy buen día. Igualmente.